Hoy nos acompaña el doctor Héctor Fix Fierro, quien va a disertar el tema El Tratado de Tlatelolco, y a quien les pido le demos una cordial bienvenida. El doctor Héctor Fix Fierro es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España, y es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Desde el año 1991 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000, además de haber sido director de este instituto durante 2 periodos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en el área de posgrado del Colegio de México, entre otras universidades. Y entre algunas de las publicaciones que tiene el doctor Héctor Fix Fierro, queremos destacar la evolución de la organización político-constitucional de México, en coordinación con el doctor Diego Valadez, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado con las reformas que tenía la Constitución hasta el año 2015. Y también es autor del libro Es voluntad del pueblo mexicano, una introducción ciudadana a la Constitución, un libro que es edición de este instituto, creada en el marco del centenario de nuestra Constitución, que nos permite comprender la Constitución a través de los principios del artículo 40, un libro recomendable que está disponible para su consulta en la biblioteca, para su adquisición en la librería o también en las páginas de internet del Instituto y de la Constitución. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Héctor Fix Fierro y nuevamente le agradezco que haya aceptado estar nuevamente aquí en este instituto. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hizo en su momento la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, al maestro Francisco Burgoa por su amable presentación una vez más y a ustedes por estar aquí esta tarde. Bien, normalmente cuando escuchamos el nombre de Tlatelolco, pues lo primero que asociamos es la imagen trágica, ¿verdad?, de la matanza del 2 de octubre, justamente cumple 50 años este año, pero es un nombre que tiene también otras resonancias históricas importantes, ¿no? Sabemos que en la época prehispánica era un mercado muy importante, y luego, después de la llegada de los españoles, los misioneros franciscanos, me parece, fundaron allí un colegio, el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, un convento que todavía está en la iglesia ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y este fue un lugar muy importante de una escuela, un centro de estudios de las ciencias y de las artes y para los indígenas, donde hicieron traducciones de obras de la época prehispánica. Entonces pues tiene una resonancia histórica importante. Y si ya vemos en la época contemporánea, pues hay también una connotación más positiva a través de lo que se conoce como el Tratado de Tlatelolco, que es un tratado cuyo nombre oficial es el de Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. El nombre de Tratado de Tlatelolco, pues obviamente es más cómodo, ¿verdad?, en lugar de tener que referirse al nombre oficial completo, y tiene que ver con el hecho de que se preparó, se hizo el proyecto, la redacción, y se abrió a firma aquí en México el 14 de febrero de 1967, justamente en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco. Entonces, esa es la razón por la que se le conoce como Tratado de Tlatelolco. Entonces, el propósito de esta charla de la tarde de hoy, pues es dar una explicación de los antecedentes, del contenido, del contexto y de las consecuencias de este tratado. Y entonces voy a hacer mi exposición en 4 partes. La primera parte voy a hablar de los antecedentes, sobre todo los antecedentes inmediatos del tratado. En segundo lugar, pues vamos a pasar a analizar el tratado, vamos a ver cuál es la situación que tiene actualmente, un repaso muy rápido del contenido y del texto.
Luego pasaremos a hablar de algunos otros tratados que están relacionados con el tema del control o la prohibición de las armas nucleares y finalmente pues alguna reflexión para cerrar. Y por supuesto, si el tiempo alcanza, con muchísimo gusto podemos escuchar preguntas, comentarios, intercambiar puntos de vista. Bien, entonces empezamos con el tema de los antecedentes y dejen nada más encontrar por favor la nota. Bueno, un antecedente histórico importante sin duda es la llamada crisis de los misiles cubanos, que fue un enfrentamiento pues muy grave que se dio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a propósito del régimen de la Revolución Cubana que acababa de instaurar Fidel Castro en la isla. Como ustedes saben muy bien, la Revolución Cubana triunfó en enero de 1959 con la entrada de Fidel Castro y su ejército de guerrilleros en La Habana, donde sale huyendo Fulgencio Batista, que era el dictador en turno. Y conforme empieza a pasar el tiempo, pues se inician tensiones y conflictos entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos a propósito de medidas y leyes que había ido aprobando el gobierno revolucionario, hasta que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos pues decide preparar, como se había hecho en otros países del continente, una invasión con la idea de derrocar al gobierno de Fidel Castro. Y entonces es así que se produce en abril de 1961 la famosa invasión de Bahía de Cochinos, en la que un grupo de exiliados cubanos con el apoyo de la CIA desembarca en Cuba, justamente en la Bahía de Cochinos, pero pues al final fracasa la operación. El gobierno, el ejército de Cuba suprime rápidamente la invasión y es entonces que Fidel Castro proclama abiertamente el carácter socialista de la Revolución Cubana. Bueno, aquí no nos vamos a meter si ya era antes o no era, pero el hecho histórico es que sí hay un momento en el que abierta y expresamente señala que es una revolución socialista y obviamente pues esto implica un acercamiento con la Unión Soviética. Y dado que el gobierno de los Estados Unidos pues no parecía dispuesto a renunciar a los planes de invasión de la isla o derrocamiento del gobierno, la Unión Soviética le propone a Cuba pues una especie de acuerdo de protección en que implicaba la instalación en territorio cubano de unas bases para el lanzamiento de misiles balísticos que tenían capacidad de llevar ojivas nucleares y obviamente de alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Me parece que Cuba está algo así como a 90 millas del territorio de la Florida en los Estados Unidos. Al final se ponen de acuerdo, empiezan las obras de instalación de las bases de los misiles y Estados Unidos pues descubre rápidamente la construcción de estas bases a través de unos vuelos en el famoso avión U-2, ¿no? Que podía hacer vuelos a una gran altura e inmediatamente pues digamos se ponen en contacto con el gobierno de la Unión Soviética y pues los conmina a suspender y declara con el apoyo de la OEA o de la mayoría de países de la OEA un bloqueo naval a Cuba, y esto en un momento en que venían desde la Unión Soviética barcos con los materiales para instalar los misiles. Bueno, me imagino que ustedes habrán visto películas o programas en la televisión sobre esta crisis.
donde se dice comúnmente pues, que el mundo estuvo realmente al borde de un conflicto nuclear. Pero bueno, al final Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en negociaciones secretas de la que dejaron fuera a Fidel Castro y pues hicieron un acuerdo, un compromiso por el cual la Unión Soviética aceptaba retirar las bases y las instalaciones que estaban iniciando allí en la isla de Cuba, ¿no? El retorno de los misiles a la Unión Soviética, a cambio de que los Estados Unidos se comprometieran a que no iban a invadir a la isla y además iban a retirar también misiles instalados en Turquía y en Italia que el gobierno de la Unión Soviética pues consideraba amenazantes para la misma Unión Soviética y sus aliados. Y bueno, según cuenta la historia, Fidel Castro se quedó enojado, ¿no? Porque él yo creo que quería más acción, y sobre todo por el hecho de que pues es un acuerdo al que llegaron las superpotencias sin tomarlo necesariamente en cuenta, pero al final pues el resultado, aunque los Estados Unidos hasta el día de hoy no han abandonado su política de hostilidad y de bloqueo hacia la isla, pues en ese momento se conjuró la crisis concreta y el gobierno cubano pues ha podido sobrevivir hasta el día de hoy. Entonces yo creo que esto de la crisis de los misiles cubanos, como lo llaman algunos, pues sí llamó la atención de los demás países del continente sobre el hecho de que no estábamos tan alejados de todo el tema del uso de las armas nucleares y que también en algún momento esto podía afectar a los países del área. Ya más formalmente, pues la historia del tratado comienza con una declaración que hicieron públicas 5 países del continente el 29 de abril de 1963, a iniciativa del presidente López Mateos, que era el presidente de la República, y que había invitado a los presidentes de Bolivia, de Brasil, de Chile y de Ecuador a hacer una declaración respecto a la firma de un acuerdo multilateral con los demás países de América Latina que contuviera el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares en el continente. Y en un discurso el presidente López Mateos señaló por qué había invitado a esos países, y era que estos países habían copatrocinado un proyecto de resolución de la Asamblea General de la ONU justamente para la desnuclearización de América Latina. Ese mismo año, en octubre de 63, el embajador Alfonso García Robles, que era el representante de México, elaboró un anteproyecto de resolución de las Naciones Unidas que se consultó con los países latinoamericanos y después la Asamblea General la aprobó el 27 de noviembre de 1963, dando apoyo y estímulo a la iniciativa latinoamericana y pidiendo al secretario general que diera apoyos y servicios técnicos a los estados latinoamericanos. Entonces hay un documento formal de las Naciones Unidas que dice es una buena idea que los países latinoamericanos traten de ponerse de acuerdo sobre un acuerdo de desnuclearización de la región. A raíz de esta resolución de las Naciones Unidas, justamente el gobierno de México inició consultas con los otros países latinoamericanos y se realizó una reunión preliminar sobre desnuclearización de América Latina un año después, del 23 al 27 de noviembre de 1964, aquí en México, y asistieron la mayoría de los países que habían votado la resolución de Naciones Unidas.
En esta reunión se creó una comisión preparatoria para la desnuclearización en América Latina con el mandato de preparar un anteproyecto de tratado multilateral. La comisión tuvo su sede aquí en México y se reunió pues durante varias sesiones entre 1965, y 1967, y justamente el 14 de febrero de 1967 se abrió a firma el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, y este tratado, según les voy a explicar yo en unos minutos, crea un organismo especializado que tiene nada más el propósito de vigilar el cumplimiento del tratado. Bueno, ¿qué es lo que sucedió con el tratado? Bueno, en la apertura firma lo firmaron de entrada 14 países, entre los cuales obviamente estaba México, y con el tiempo se fueron adhiriendo y ratificando otros países de la región. A la fecha de hoy lo han firmado y ratificado 33 países, o sea, todos los países de América Latina y el Caribe, y México fue el primer país en ratificarlo. Creo que eran los buenos tiempos del presidencialismo y México depositó su instrumento de ratificación el 20 de septiembre de 1967, o sea, apenas 7 meses después de que se abrió a firma, y después de eso los otros países latinoamericanos fueron firmando, ratificando. Llama la atención que en algunos casos firmaron al principio, pero se tardaron mucho en ratificar y en entrar en vigor. Por ejemplo, me llama la atención que Argentina firmó el 27 de septiembre de 67, pero depositó su instrumento de ratificación hasta el 8 de enero de 94, ¿sí? Que fue cuando entró en vigor para Argentina. No sé las razones de estos desfases, yo no sé si Argentina en algún momento se arrepintió. Acuérdense ustedes que poquito después de esto viene todavía un gobierno militar. Si los militares dijeron a lo mejor no es una buena idea y nosotros pudiéramos tener que participar en esto, entonces ese fue un caso. Por ahí hay algún otro caso. Me encontré el caso de Cuba. Cuba firmó el tratado apenas en 1995, depositó su instrumento de ratificación el 23 de octubre de 2002, pero la página web oficial del organismo, del OPANAL, dice, en cuanto a la entrada en vigor, dice en revisión por el Estado depositario. México es el Estado depositario, parece que México hace ahí alguna revisión de lo que se está entregando, entonces no me quedó claro si en el caso de Cuba el tratado de Tlatelolco está o no en vigor, pero vean ustedes que justamente Cuba se adhirió muchísimo tiempo después. También la mayoría de los países caribeños se fueron adhiriendo en los 70s, 80s y algunos incluso en los 90s, pero el hecho histórico y la parte importante es que todos, absolutamente todos los países de América Latina y el Caribe, hasta las pequeñas islas que yo no sabía ni siquiera que tenía muy claro que fueran del continente, Santa Lucía, alguien ha oído hablar de San Vicente y las Granadinas, ¿no? Son unas pequeñas islas del Caribe, pues todos esos que son ahora países independientes también firmaron y ratificaron el tratado, ¿no? Entonces, pues diríamos en términos meramente diplomáticos, pues es un tratado
muy exitoso, porque casi nunca los tratados obtienen todas las firmas o todas las ratificaciones de los países que podrían hacerlo. Bien, vamos ahora, si les parece a ustedes, repasar rápidamente el contenido del tratado. El tratado tiene un total de 32 artículos, un artículo transitorio y 2 protocolos adicionales de los que vamos a hablar alguna cosa. Ha sido enmendado ya, varios artículos fueron modificados, pero esencialmente pues es el texto que se negoció y se aprobó desde 1967. Bueno, no entraremos en detalles muy técnicos, yo además no soy internacionalista, así que corro el peligro de resbalar por ahí en alguna cuestión internacional o diplomática, pero creo que hay varias cosas que se pueden comentar, ¿no? El artículo primero es el que establece las obligaciones principales del tratado, y básicamente lo que dice es que la energía nuclear se utilizará exclusivamente con fines pacíficos en todas las instalaciones nucleares sometidas a la jurisdicción de los Estados partes, por lo tanto se proscribe todo lo que fueran los usos no pacíficos o bélicos de la energía nuclear. El artículo 2 se refiere a las partes contratantes. El artículo 3 define el territorio al que se va a aplicar, incluso en la versión oficial viene hasta atrás un mapita en colores que señala el territorio de aplicación. El artículo 4 también habla de la zona de aplicación. El artículo 5 define qué son las armas nucleares. Acuérdense ustedes que todos los documentos jurídicos tienen que ser muy cuidadosos en el lenguaje, porque las palabras que se usan o se dejan de usar tienen todas consecuencias importantes. Entonces, a veces una parte relevante de los tratados y de estos instrumentos pues se van en definiciones, ¿no? Y siempre hay que leer lo que está en la definición y también poner mucha atención lo que no dice la definición, porque a veces eso es parte de las negociaciones, ¿no? Y el tratado define arma nuclear como todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada, o sea, una explosión, y que tenga un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos, es decir, que se pueda acondicionar de tal manera que se pudiera utilizar en un conflicto bélico. Después el artículo 6 habla de la reunión de los países signatarios. El artículo 7 crea esta organización que se conoce como PANAL, después hablaremos un poquito más de ella. El artículo 8 se refiere a los órganos del organismo, el 9 a la conferencia general, el 10 al consejo, de esto vamos a hablar, el 11 de la secretaría. El 12 establece un sistema de control, los artículos 13 a 18. Y aquí es donde está la parte, diríamos, importante. ¿Qué pueden hacer los países signatarios del tratado si alguno de los países de la región tratara de sacar ventaja, digamos, y iniciar el uso no pacífico de la energía nuclear, ¿no? Entonces establece un sistema de control que va a verificar de manera especial, dice el tratado, que los artefactos, servicios e instalaciones destinados a usos pacíficos de la energía nuclear no sean utilizados en el ensayo y la fabricación de armas nucleares. Ustedes han visto en años anteriores, ¿no?, el conflicto con Irán y con otros países. El tema es si el uso supuestamente pacífico que están haciendo de la energía nuclear no lo están utilizando secretamente para otro tipo de cosas. Ese es el tema, ¿no? Porque en principio el uso pacífico de la energía nuclear pues está autorizado para todos los países. El problema está en que ese uso pacífico se utilice para esconder un uso no pacífico. Inciso B,
que no llegue a realizarse en el territorio de las partes contratantes ninguna de las actividades en el artículo primero del presente tratado, que son las excluidas, con materiales o armas nucleares introducidas del exterior. A lo mejor un país puede decir, bueno, yo no estoy haciendo nada de las actividades prohibidas, sí, pero estás permitiendo, ¿no?, que otros países lo hagan, que era el caso de los misiles que iban a Cuba. Y tercero, que las explosiones con fines pacíficos sean compatibles con las disposiciones contenidas en el artículo 18 del presente tratado. Vamos a hablar al final de que hay otros tratados importantes en la materia que tienen que ver con los ensayos nucleares, ¿no? Los países que sí, hay países que sí tienen autorizado el uso de armas nucleares y se ha tratado de limitar desde los años 60 los ensayos, las explosiones, ¿no? Entonces, también es algo que está excluido. El artículo tercero se refiere a las salvaguardias de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es el organismo de Naciones Unidas que supervisa el uso pacífico de la energía nuclear. El artículo 14 habla de informes de las partes del tratado tienen que presentar semestralmente informes de cómo están cumpliendo con el tratado y cuál es el uso que se da a la energía nuclear. El artículo 15 habla de informes especiales que puede solicitar el secretario general de la OPANAL. El artículo 16, inspecciones especiales, ¿sí? También en vinculación con la Organización Internacional de la Energía Atómica. El artículo 17 habla del uso pacífico de la energía nuclear. El 18 de explosiones con fines pacíficos que estarían autorizadas. El 19, las relaciones de OPANAL con el Organismo Internacional de Energía Atómica para efectos del sistema de control. El artículo 20, relaciones con otros organismos internacionales. El artículo 21 habla de las medidas en caso de violación del tratado. Aquí justamente vamos a hablar de la Conferencia General, que puede hacer recomendaciones a una parte contratante que a su juicio no esté cumpliendo con sus obligaciones. Y en segundo lugar, si el incumplimiento o la violación al tratado pudiera llegar a poner en peligro la paz y la seguridad, entonces esta Conferencia General debe informar al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas por conducto del Secretario General, así como al Consejo de la OEA y a la Organización Internacional de la Energía Atómica. Realmente en el Tratado de Tlatelolco no hay sanciones, ¿sí? Sería muy difícil, ¿no? Pues ¿cómo vamos a hacer para sancionar a Bolivia o a Brasil o a Argentina o a México, ¿no? Pero sí es importante que esto está vinculado con las Naciones Unidas y recuerden ustedes que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí puede imponer sanciones justamente en situaciones de amenaza o peligro a la paz y la seguridad internacionales. El artículo 22 se refiere a la ONU y a la OEA, el 23 a las prerrogativas e inmunidades, el 24 a notificación de otros acuerdos, es decir, si las partes del tratado acuerdan o realizan convenios sobre la materia con terceros países u organizaciones, entonces tienen la obligación de informar, notificar esos otros acuerdos para que se registren y se notifique a las demás partes contratantes. El artículo 25 habla de solución de controversias, ¿sí? Y si no hay otro medio para solucionar controversias, entonces es competente la Corte Internacional de Justicia previo consentimiento de las partes en la controversia. Pues ahí el problema está en que si hay un conflicto, pues muchas veces las partes no están de acuerdo en ir a la Corte, entonces pues esto quedaría un poquito en el aire. El artículo 26 habla de la firma, el 27 de la ratificación y depósito, se designa a México como gobierno depositario. El artículo 28 señala que no podrá ser objeto de reservas el tratado. Una reserva a nivel internacional es una especie de excepción que los países pueden declarar cuando firman o ratifican un tratado, ¿no? Pueden decir, bueno, yo acepto todo el tratado, pero el artículo 28 no se me va a aplicar.
y esto está sujeto a reciprocidad, es decir, si un país dice yo no quiero que se me aplique el artículo 28, pues tampoco ese país puede exigir que otros estados lo cumplan, ¿no? Eso es en estricta reciprocidad, pero este es un tratado que no admite reservas, es decir, o aceptan el tratado completito con todo lo que esto implica o no pueden firmarlo. El artículo 29 habla de la entrada en vigor, y aquí leía yo que en la preparación del tratado hubo una discusión entre dos visiones de cómo debería ser la entrada en vigor del tratado, ¿no? Unos países, entre los que se encontraba México, pues estaba en la idea de que el tratado entrara en vigor pues en cuanto cada país fuera entregando su instrumento de ratificación, y otros pedían establecer una serie de requisitos que primero se tenían que cumplir para que pudiera entrar en vigor el tratado respecto de esas partes. Y la verdad es que eran requisitos relativamente complejos. Si ustedes tienen curiosidad, yo les puedo decir, aunque no es muy evidente lo que implican, pero básicamente implicaba que otros países firmaran y que hubiera una serie de acuerdos para la aplicación del etcétera. Entonces se llegó a una especie de compromiso en el cual los países podían renunciar, dispensar el cumplimiento de esos requisitos al establecer la ratificación. Y por lo que pude ver yo, todos los países aceptaron esa dispensa. Es decir, se puso en el tratado, pero al final ninguno de los países exigió que se cumplieran esos 4 requisitos para que pudiera entrar en vigor. Entonces, al final podría decirse que se prevaleció la tesis que defendía México y otros países, pues con la idea de que el tratado entrara en vigor de la manera más rápida posible. El artículo 30 habla de las reformas, es decir, que se pueden proponer cambios y reformas al tratado, cosa que ya se hizo. En el artículo 31 se señala que el tratado tiene vigencia indefinida. A veces hay tratados que van a durar por periodos fijos, ¿no? Este tratado durará 10 años o este tratado durará 20. En el caso del Tratado de Tlatelolco no hay un límite temporal, pero cualquiera de las partes lo puede denunciar, es decir, se puede salir del tratado, para lo cual tiene que entregar una notificación y después de 3 meses surte efectos la salida. Esto pues no lo ha hecho ningún país. Y finalmente el artículo 32 habla de los textos auténticos. Normalmente los tratados tienen uno o varios idiomas que son los auténticos, los demás son traducciones. En el caso de este tratado son idiomas auténticos todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, incluyendo el idioma chino. Luego hay un artículo transitorio y les decía yo 2 protocolos adicionales. Antes de hablar de los protocolos adicionales, quería yo referirme a este organismo que se crea por el tratado, que se conoce con las siglas de OPANAL, que es el organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Es una organización internacional creada por el tratado, que tiene su sede en México y que básicamente se encarga de vigilar. Es el único organismo a nivel internacional cuyo único propósito es la vigilancia del cumplimiento de un acuerdo sobre armas nucleares. Tiene como órganos principales la Conferencia General, que es la reunión de todos los países signatarios, un consejo y una secretaría. La Conferencia General, les decía yo, es todas las partes contratantes que se reúnen de manera ordinaria cada 2 años y de manera extraordinaria cuando sean convocados. Esta Conferencia General elige a los miembros del Consejo y al Secretario General. Y el Consejo está constituido por 5 miembros
de entre las partes contratantes por un periodo de 4 años y tiene un funcionamiento continuo. Entonces es una especie como de comisión de la Conferencia General. Por lo que dice la página web, actualmente son miembros del Consejo Argentina, Brasil, Guatemala, Perú y Uruguay. Se pide que haya una representación geográfica equitativa. Y luego hay una secretaría con un secretario general que la encabeza y que es el órgano del OPANAL que está encargado de pues llevar adelante las tareas cotidianas o las tareas permanentes del organismo. El secretario general actual tiene un nombre portugués, así que me imagino que será brasileño, Luis Felipe de Macedo Suárez. Y les decía yo, esta organización, este organismo tiene su sede en la Ciudad de México. Bueno, les decía yo de 2 protocolos adicionales. Estos protocolos son muy interesantes porque implican la firma de otros países que no forman parte de la región. ¿Por qué? En el primer caso del protocolo adicional primero está dirigido a países que de jure o de facto tienen territorios bajo su responsabilidad internacional comprendidos dentro de los límites de la zona geográfica establecida en el Tratado de Tlatelolco, ¿sí? Y que aceptarían entonces respetar el Estatuto de Desnuclearización. Piensen ustedes que en los años 60 pues todavía los Países Bajos y el Reino Unido, incluso los Estados Unidos, tenían dependencias o territorios bajo su control en el área que supuestamente el tratado está tratando de proteger. Entonces, lo que se intentó fue que estos países firmaran para que ellos también se comprometieran a respetar la zona de aplicación del tratado. Y entonces Estados Unidos firmó y ratificó en 77, firmó en 77, ratificó en 81, Francia, piensen ustedes entonces la Guayana francesa, firmó en 79, ratificó en 92, los Países Bajos, la Guayana holandesa y hay otras islas, firmó en 68, ratificó en 71 y finalmente el Reino Unido firmó en 67 y ratificó en 69. Entonces el protocolo adicional 1 de este tratado pues lo firman países que estrictamente no forman parte de la región, pero que se comprometen a respetar la desnuclearización en relación con territorios que tuvieran bajo su control dentro de la zona de aplicación del tratado. Y luego el protocolo adicional 2 va dirigido a estados poseedores de armas nucleares, ¿sí?, que se comprometen jurídicamente a no contribuir en forma alguna a que en los territorios en que se aplique el tratado se practiquen actos que entrañen violación de obligaciones conforme al artículo 1. Y además se comprometen a no emplear armas nucleares y a no amenazar con su empleo a partes contratantes. Y entonces tenemos aquí la firme ratificación de China, de los Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido y de Rusia, bueno, entonces la Unión Soviética, ahora la Federación Rusa, que son todas las potencias nucleares, que ya veremos, hay un tratado que son a los únicos a los que se les permite formalmente, conforme al derecho internacional, a poseer armas nucleares. Entonces vean ustedes que es muy interesante que el tratado de Tlatelolco buscó la manera y encontró la manera de pues hacer que la garantía que ofrece sea más efectiva, si eso cabe, involucrando a países externos que tienen responsabilidades o territorios bajo su control o que son potencias nucleares que en algún momento podrían tratar de intervenir y hacer América Latina pues parte de su política internacional en esta materia. Entonces, esos dos protocolos forman parte del
del tratado y le dan sentido y lo completan. Bien. Pasemos ahora a la tercera parte de la charla, donde íbamos a hablar de otros tratados sobre armas nucleares. Bueno, la verdad es que este esfuerzo de México y de otros países latinoamericanos pues fue muy importante, pero no son los únicos que se han tratado de hacer a nivel internacional para controlar las armas nucleares. De hecho, desde que los Estados Unidos detonaron las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, pues la comunidad internacional se ha dado cuenta que este es un poder verdaderamente terrible y que pues hay que controlarlo de alguna manera. No van a desaparecer las armas nucleares, ¿no? Una vez que se inventa una cosa así, no hay manera de hacerla desaparecer de la Tierra, y los conocimientos y las inversiones que se necesitan para hacer un arma nuclear pues cada vez están al alcance quizá de más países. Entonces este es un tema muy importante de la política internacional. Entonces casi desde el mero principio pues empezó a haber negociaciones e intentos de acuerdos con la idea de limitar el uso de las armas nucleares. Entonces les voy a hablar a ustedes rápidamente de 4 tratados importantes a nivel internacional, mundial, que se refieren a estos temas. En primer lugar, hay un tratado sobre la prohibición parcial de ensayos nucleares que se firmó en Moscú el 5 de agosto de 1963 y que proscribió pruebas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua. Ahora díganme ustedes qué parte de la Tierra no está excluida de estas, ¿no? Pues las pruebas subterráneas. De entrada, este tratado no excluyó las pruebas subterráneas, pero el problema no fue solo ese, sino que no lo firmaron todos los que tendrían que haberlo firmado. Entonces lo firmó los Estados Unidos, lo firmó la Unión Soviética, lo firmó el Reino Unido, pero ni Francia ni China lo quisieron firmar, y tanto Francia como China siguieron haciendo pruebas nucleares en la atmósfera, en el caso de Francia hasta 1974 y de China hasta 1980. Suspendieron las pruebas en la atmósfera, pero siguieron haciendo pruebas nucleares subterráneas, ¿no? Y hasta la fecha eso parece que no está del todo proscrito. Entonces este es el primer tratado, vean ustedes, también coincide más o menos en la época con el inicio de las negociaciones del Tratado de Tlatelolco. En segundo lugar tenemos el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Este es un tratado que se promovió en el marco de las Naciones Unidas, hay una resolución de la Asamblea General y se abrió a firma el 1 de julio de 1968 y se encuentra en vigor desde marzo de 1970. ¿Cuál es la idea de este tratado? Es decir, bueno, pues los países que tienen armas nucleares, pues ya está muy difícil que se las quitemos y se las prohibamos. Entonces esos tienen permiso de mantener sus armas nucleares, pero todos los demás no. Es decir, todos los demás que firmen el tratado no van a poder desarrollar armas nucleares, y si las llegaran a tener, pues entonces tendrían que deshacerse de ellas. Entonces se les autoriza posesión de armas nucleares a solo 5 países, que ya sabemos cuáles son: Estados Unidos, que firmó en 68, el Reino Unido también en 68, Francia firmó hasta 1992, y la Unión Soviética, ahora Federación Rusa, que también firmó en 68, y la República Popular China, que también firmó hasta 1992. ¿Por qué se les autorizó a estos 5 países? Pues porque eran los únicos que oficialmente tenían armas nucleares y habían realizado pruebas nucleares hasta 1967. Es decir, ¿qué es lo que hizo el tratado? Pues como congelar la situación, ¿no? Los que ya tienen armas, pues las pueden mantener, y son casualmente
también los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Los que pueden vetar cualquier resolución de las Naciones Unidas. Bueno, hay 5 estados, y esto es muy interesante, que no forman parte del tratado. O sea, han firmado 190 países, prácticamente todos, pero hay 5 que no lo han firmado, que son la India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte. En el caso de India, Pakistán, pues son países que tienen armas nucleares, públicamente se sabe, las han desarrollado y básicamente por la rivalidad que hay entre los dos países piensan que la única manera de defenderse en algún momento es teniendo armas nucleares. Israel nunca ha dicho ni sí ni no que tiene armas nucleares, es un secreto a voces que sí la tienen para defenderse. La verdad es que en la región en la que están, pues están rodeados de países hostiles. Y en el caso de los otros países, Corea del Norte había firmado, pero denunció en el año 2003 y de ahí viene ahora ese conflicto que tiene con los Estados Unidos. Y lo de Sudán no encontré esta. Sudáfrica en algún momento inició el desarrollo de un programa de armas nucleares, en algún momento la abandonó, ¿no? Entonces, si alguno de estos países, India o Pakistán, firmaran el tratado, pues no serían de los autorizados y tendrían que desmantelar sus armas nucleares. Entonces, pues no parece que lo vayan a hacer, pero bueno, es un avance que hay prácticamente unanimidad en el mundo de que si no se pueden prohibir del todo las armas nucleares, sí podemos congelar la situación y hacer que no proliferen, que no haya más países, ¿sí? Y entonces cuando hay países como Irán u otros que por ahí se dice que están desarrollando armas nucleares, la comunidad internacional tiene todo el derecho de inspeccionar sus instalaciones y verificar que no están violando este tratado. Bueno. En tercer lugar tenemos el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Este es un tratado cuyo texto adoptó la Asamblea General el 10 de septiembre de 1996 y se encuentra abierto a firma desde el 24 de septiembre de 96 en Nueva York, ¿sí? Lo han firmado 71, no, lo firmaron en su momento 71 países, actualmente son 178 de 195 y lo han ratificado 144 países. Nada más que hay un detalle y es que por lo visto no puede entrar en vigor mientras no lo ratifiquen 44 países que están especificados en el anexo 2. Y de esos 44 países, 9 no lo han ratificado y eso incluye a Estados Unidos y China. Entonces, yo lo que entiendo es que no se ha logrado proscribir totalmente los ensayos nucleares, es decir, está el tratado parcial de 1963, pero no se ha logrado tener un tratado que proscriba de manera completa y plena los ensayos nucleares. Y finalmente, el año pasado se abrió a firma un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Sí, es un paso más. Esto se abrió a firma el 20 de septiembre de 2017. Y este tratado entrará en vigor una vez que 50 países hayan notificado al Secretario General de Naciones Unidas que aceptan las obligaciones derivadas del tratado. Entonces, este es el último paso que ha dado la comunidad internacional para tratar de limitar lo de las armas nucleares. Bueno, pues ustedes si han puesto atención en las noticias de los últimos años, pues verán que este sigue siendo un tema importante de la vida internacional y de la vida diplomática, ¿no? Y una de las pesadillas que podrían tener muchos gobiernos es que no fueran nada menos algunos gobiernos los que estuvieran en el intento de desarrollar armas nucleares, sino que hubiera otros grupos, ¿no? Pensando en
en terroristas y otros grupos de esta naturaleza que no que desarrollaran armas nucleares, pero que cayeran en su posesión armas nucleares y que tuvieran la capacidad de utilizarlas. Este fue uno de los miedos tremendos que hubo cuando desapareció la Unión Soviética, ¿no? Porque la Unión Soviética, bueno, pues con todo y sus cosas, pero mantenía bajo control las armas que formaban parte de su arsenal. Y resulta que una vez que desapareció la Unión Soviética y que se perdió ese control que salía de Moscú a todo ese gran territorio, pues había muchas armas que quedaban ahí sueltas y que podían caer en manos de fuerzas que podríamos llamar inconvenientes. Entonces, pues al final de cuentas, situando en perspectiva el Tratado de Tlatelolco, podríamos decir entonces que, pues que fue una iniciativa muy importante de México y de otros países de América Latina, pero especialmente de México. Tan es así que el embajador Alfonso García Robles, que fue el responsable de estar involucrado en estos proyectos y demás, compartió en el año de 1982 el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y es uno de los 2 premios Nobel que se han otorgado a mexicanos. Y que si bien pues nunca va a haber total seguridad frente a las armas nucleares, les decía yo, pues es una de esas cosas que se inventaron una vez y que pues no va a haber manera de desinventar, digamos, salvo que se acabe la humanidad. En ese caso pues sí, se resolvería del todo el problema. Pues fue muy importante que una región del mundo de manera prácticamente unánime y decidida pusiera el ejemplo de cómo deberían proscribirse del todo las armas nucleares. Que yo sepa, no lo han hecho otros continentes, no se ha hecho en África, que yo sepa, aunque se habló de África, obviamente en Asia no, por las potencias de China, Pakistán, la India, Europa pues no, tampoco, desde la Guerra Fría, de manera que al día de hoy América Latina pues sigue siendo el único continente libre de armas nucleares, lo cual no nos da absoluta seguridad de que habiendo un conflicto de esta naturaleza, pues no vayamos a ser también afectados. Y desde luego, pensando en el marco de este curso, pues es un hito muy importante en la historia de las relaciones exteriores del país, ¿no? Yo creo que es una página brillante de la diplomacia mexicana. Y esto en 2 sexenios, sobre todo el sexenio del presidente Díaz Ordaz, que pues es recordado por otras razones, ¿no? Ya el año pasado me tocó venir a hablar aquí del gobierno del presidente Díaz Ordaz y pues es un gobierno con claroscuros, ¿no? Tiene cosas realmente terribles, todo el tema de la represión, no solo del 68, hubo otros muchos movimientos reprimidos, y también durante el gobierno del presidente López Mateos pues hubo los episodios, ¿no?, de los ferrocarrileros y la muerte de líderes agrarios como Rubén Jaramillo y otras situaciones, pero también hay que reconocer que fueron gobiernos que les tocaron un contexto internacional muy muy complejo de la Guerra Fría, estando situados como vecinos de la mayor potencia económica y militar del mundo, y en ese sentido creo que la diplomacia mexicana pues hizo todo lo que pudo y creo que con bastante éxito por pues establecer un espacio propio de independencia para el país y sobre todo de una actividad positiva, de un liderazgo de México en las relaciones exteriores que creo que nos deja un legado importante. Y entonces vean ustedes que Tlatelolco, la palabra, el nombre, el lugar, pues no significa nada más matanza y muerte, sino también tiene otras resonancias, como decía yo al principio, mucho más positivas. Muchísimas gracias.